La Torá. Tranquilo, yo Ay, Más. yo tengo una deuda contigo. no, señora, ninguna Miriamcilla, Margarita, Nora. Este grupo de personas tenían dos cosas. Sí, señora. La obediencia a la Torá, más que creen que tenían. Más el cumplimiento de la Más ley. la fe, ¿sí?, en Jesús. Estos que tenían y que tienen, porque todavía están, Esos eran la Torá, la Torah. que está perfecto, está muy bien, son Tradicionalistas. obedientes, siguen ahí, no reconocieron, ok, perfecto. Y estos tenían Torá y fe en Jesús. No vayan a pensar, porque no cree eso, que como entonces creyeron en Jesús como el Mesías, entonces se olvidaron de la Torá. No, porque no, Por porque aquí, la por Torá eso es se han perpetua. corrido. Exactamente. Ahora entonces vamos a entrar en el tercer cuadro Oye, perdón que yo me quedé aquí. Filipenses 3, de uno más. Filipenses 3, versículos 5 y 6. 4, 5 y 6. Bueno, 4, 5 y 6. Ahora vamos a entrar en esta tercera columna. De los cristianos. Puse cristianos y puse Roma. Roma. Esos van a ser los que cambiaron. Ahí fue el Ahí es donde, ¿cómo es que dice el dicho? Ahí fue el lío. Cristo Ahí es donde padecer. ahí es donde- Cristo padecer. Ahí está el meollo del asunto. Mi mamá decía. Ahí está "Ay, el no, meollo del Cristo asunto. padecer". Ahí está el meollo, ahí es donde la puerta tuerce el rabo. Eso también decía. Ay, Dios mío, no grabando estas cosas para Y YouTube. tú, Tremendo. tampoco ni sabiendo eso de los papás de uno. Bueno, tienes razón. aquí no creo que se forma un enredijo que yo ni podía, Ahí es donde se llama todo el... pero es chévere, es chévere. El bololo. No, Entonces, vamos avanzando un poquito, ¿no? Vamos como ya el siglo IV. Perdón, una pregunta. ¿Tú todo lo que sabes es leyendo? Leyendo. ¿O asistes a No, un no asisto, sitio? yo no me congrego en ningún sitio. ¿Te congregabas antes? Antes sí, cuando estaba por allá en otro campamento, me congregaba y todo Cuando eso. eras judía, ella después de ahora en Nazareno. Pero nunca aprendí como ahora he aprendido. Pues tanto así que, hombre, Sí, qué bonito es compartirlo. leyendo, ¿Para es qué leyendo. quiere uno las cosas solo para uno? Y No, hay que compartirlas. claro, leyendo mucho. Bueno, entonces para el siglo IV hemos avanzado. Sigue todavía en pleno apogeo el Imperio Romano. Ese Imperio Romano está como desde, vamos a decir aquí una línea imaginaria, como desde el 63 antes del Mesías. Ya estaba Como se el me acuerdo Imperio la caída Romano. del Imperio Romano. Pero me acuerdo. Entonces, Echándole como cabeza. todo imperio, ¿qué pasa? Tiene el deseo de imponerse, de imperar, pues por eso se llama imperio. Claro. Y tienen el control, Que ¿qué? lo reponían Político y social, ¿cierto? Pero este imperio romano no solo tenía el control político y social, también tomó el control de, ¿qué otro aspecto? Religioso. Religioso, sí. Claro, para dominar aún más. Político, social, cultural y religioso. Porque todo va contigo. Ya lo hemos dicho, sí, político, social y religioso. Ya lo hemos dicho, pero entonces cuando llega el Mesías, sí, está el imperio dominante que era Roma, tanto que para el año 70, después del Mesías, si el Mesías más o menos se fue en el año 30 y algo, ascendió, ¿cierto? Pongámosle Claro. 40 años más adelante, año 70, después del Mesías. ¿Qué pasó? Que unas tropas romanas dirigidas por Tito Vespasiano, o sea, como un comandante militar, invadió Jerusalén y destruyó el segundo templo. ¿Por Ese Tito qué? templo, Vespasiano. ¿Y cuál era el primer templo? El primer templo, el que hizo Salomón. Ahí Salomón tenía. por allá. Pero ese fue destruido. El segundo templo. No, ella me está diciendo que cuál ¿cuál? fue el primer templo que hizo Salomón. De allí, Perdón, destruyeron. Destruyeron Jerusalén, mataron una cantidad de judíos y destruyeron el templo. ¿Y ese fueron quiénes? Los romanos, las tropas romanas comandadas por un señor Tito Vespasiano. Ay, no me lo voy a presentar. Entonces, que si destruyeron el templo, el segundo templo que tenían los judíos, el lugar más sagrado para los judíos,
pues eso que está diciendo, ustedes no van a hacer lo que ustedes profesan, no, se va a hacer al gusto nuestro, porque eso es un imperio, Claro. coartar libertades, Una dictadura más o menos. como una dictadura, perfectamente. Y como toda dictadura que quiere, el poder absoluto. Y cuando se tiene el poder absoluto, ¿qué hay? Corrupción. Bueno, Don Maduro. él, por ejemplo, todo lo tiene al todo. Se me Aquí viene a la influye en una cabeza. cosa, influye en la otra, ¿cierto? Entonces, Entonces impidieron la libertad, por decirlo así, de culto de los judíos y también de este grupo acá, de los nazarenos, claro. Como siempre, había este grupito, quizás muy reducido, muy pequeñito, de los que seguían los mandamientos, pero además tenían la fe en Jesús. ¿Y la fe? Y la fe en Jesús, que es una cosa que no es creo en Jesús y se acabó el problema, no. La fe en Jesús es de fidelidad a Él. ¿Y cómo se tiene la fidelidad a una persona? Pues eso no es persona, es Dios. Pues haciendo lo que le Manda agrada. sus ¿Y qué Él mandatos. dejó? Esto. O sea, lo uno va enlazado con lo otro, no solamente un acto de contrición. Creo en Jesús. Es que aquí por lo menos en Occidente todos hemos creído en Jesús, ¿sí? Pero vaya y venga. Pero a decir- nos ha faltado esto. Porque nos dijeron La que no. fe sin hechos no hay fe. La fe sin obras, y las obras ya las dejó Dios de antemano. Dice así, para que anduviésemos en ellas, ya las dejó de antemano, allá, atrás, desde nuestros padres. Para que anduviésemos en Desde ellas. Moisés. O es, si era, no sé, es un- Bueno, entonces se va formando como una nueva creencia, ¿no? Porque llega el Imperio Romano, destruye Jerusalén, destruye el templo, se imponen ellos con sus cosas que traen. Entonces empieza como a formarse paulatinamente una nueva creencia, producto de un sincretismo religioso. Es una palabra muy interesante, sincretismo religioso, Sí, que es la mezcla de diferentes culturas diferentes, y sale una nueva, Ujú. de diferentes cultos. de diferentes ¿Qué? cultos. Sincretismo religioso. Sincretismo. Sincretismo. Diferentes Ese creencias. Ya les voy a ¿Ese escribir sincretismo es con eso? con ese. Con ese. Con ese. Se va formando entonces una nueva creencia. ¿Producto qué? De un sincretismo. Bueno, pero ese sincretismo, ¿cómo está? Entonces aquí nos toca religiosos. 3 cositas. Filosofía griega, vamos a poner acá, y ya ahorita vamos a mirar. Tengo unas enciclopedias buenísimas que alguien me prestó. Ujú. Alguien a quien yo conozco, Aquí la I eres de Imperio que Romano, dijo que había viajado por allá. y aquí, escritos. Ay, ¿puedo hacer otra pregunta? Claro. Eso se te ¿Los escritos qué? Como que de pronto me vienen aquí a la cabeza. Pero es que no he explicado, ahorita no he explicado, estoy escribiendo ahí. Pues, ¿cuál era la pregunta? Diga la Que pregunta. cuando hubo un incendio en la destrucción de Roma, ¿fue en esas épocas? Sí, señora, la destrucción del templo fue quemado. O sea, el templo fue quemado en el año De 70. los 70. En Sí, el- lo que El templo de qué? Jerusalén. El único. Ah, pero en Roma no. No, Eso- no, el templo Roma de lo Jerusalén. incendió, Estamos fue- hablando es del pueblo de Dios. Sí, Pueblo no. de Israel. Sí, Pero a del Roma pueblo de Israel. lo quemó Nerón. A todo Roma lo quemó Nerón, le echó fuego. Claro, es que ellos llegaban, Era como la dijo arrastrar, ahorita, lo quemó. como un Arrastrar. dictador. Arrasaban. Lo que están haciendo Sí, ahora. Entonces, aquí El hay tres sincretismo cositas. 3 vertidos. Filosofía griega, Imperio Romano, y voy a poner aquí culto al Oiga, sol. impresionante eso, ¿no? Y Culto eso al es Qué sol. toda la vida. Qué cantidad de culturas De culturas. en ese romano. Pero aquí hacen lo mismo. En ese romano. Sí, en todas partes Estamos es igual. aproximadamente para el La toma siglo de cuarto, las- pero vamos a retroceder un poquito. Vamos a estar como entre segundo y tercer. Ahí en la Sí. mitad de los amigos. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya sucedían muchas cosas. Lo que pasa es que no dejé como espacio, pero bueno. Por aquí, como para los siglos VI, segundo y tercero, aparecen unos señores llamados padres de la iglesia. Ah, Padres ya de sé la quién, iglesia. ya sé Los quién son. padres de la ¿Quiénes iglesia. son? Todavía no son los papas. No, padres, no. ¿Qué son? Teólogos, pensadores, Pensadores. escritores.
Son varios, son Pero muchos. entonces ahí la palabra iglesia, creo que eso también tiene su... Tiene también Sí. muchas cosas, ya Sus los vamos viendo, connotaciones, sí. ya lo vamos viendo. De estos Lutero, padres de la iglesia, nada que ver Mucho con más eso. allá, Mucho más mucho más adelante. allá de Roma, de la época, está mucho más. Estamos ahí en el Lo siglo pongo IV. Estamos, mejor dicho, por la crudas, época. crudas. Sí. Por ahí está empezando. Por eso que sí. yo les dije, no, vamos a viajar en la máquina del tiempo. Exacto. Aparecen unos padres de la iglesia, no, nada que ver con esto. ¿Qué es lo que pasa con los padres de la iglesia? ¿Quién es un, quién Por fue el padre de la ejemplo, iglesia? Ya le voy a voy a decir. dar unos nombres. Tertuliano. Ah, hijo de madre. Sí. Pero si necesitan Por ponerle nombres para orina. los nietos, Tertuliano. Ay, Ese pero- Orígenes. Uno Clemente. llamado Orígenes. Hay varios, pero pongo estos. Tertuliano, Orígenes, Clemente. Y seguro que no hay Escritores, ninguno conocido por ahí. mira, escritores, teólogos, pensadores, pero tenía algo interesante ellos. ¿Qué tenían ellos? Una gran influencia de la filosofía Griega, griega. Perfecto. claro. ¿Y por qué filosofía griega? Lo que es Platón, Sócrates, Aristóteles, esos señores, ¿para qué épocas más o menos vivieron? Mucho antes de. Mucho antes del Mesías. Como para el Sí, 400 mucho, sí. antes del de- Mesías, precisamente cuando estaba el imperio de Griego. origen griego, los Seleucidas, dominando Toda al esa pueblo región, de sí. Israel. Entonces, Sí, fue más chica esos tipos, sí. entonces, aquí empieza como un quiebre ideológico, ¿no? Como un tirriparri, ¿cómo es que Como una vaina ahí rara. Sí. Rifirrafe. Una vaina, yo para que estoy como dramatizando. Tirriparri entre los que entran y los que salen. Un quiebre ideológico. No, pero es Pero que eso está bien, eso es está bueno, bien, nena. meterse en el Para que nos cuento. animemos, sí, eso está bien. Claro, porque es que, entonces mire, tenemos unos señores llamados padres de la iglesia con influencia de la filosofía griega. Voy a leer una cosa interesante que me da la Qué razón. cantidad de gente pensadora. Esta enciclopedia Grecia clásica me la prestó Eli. Yo la vi el otro día y yo le dije, está como bueno. Y me puse a Con mirarla. el tiempo, con el Esa venía periódico. con el tiempo, yo la compré. Mira, porque me y en encanta el la historia. apartado tiene un título aquí, la filosofía, claro, porque es un gran legado Porque que fue la tenemos filosofía que pues, todavía de marcamos. los griegos. Todavía hay cosas de los griegos que todavía no Claro, marcan. no, no, Hasta- no, Hasta tenemos para todo. para todo. 2024. Hasta el día de todo. hoy, en Hasta los el día, colegios y en exacto. las universidades, Siempre. se Para la estudia para muchas ciencia, para cosas, la sí, literatura, la política, para el todo, arte, sí. para la Entonces, la psicología, influencia es muy grande. para el derecho, Entonces, voy a leerles para- un parrafito que me pareció interesante y esto cobra sentido con lo que vamos a seguir desglosando. Dice, no cabe duda de que la filosofía, al menos como se la entiende en la cultura occidental, es uno de los grandes aportes de la Grecia clásica, aunque son muchos los pensadores que desarrollaron un pensamiento especulativo acerca de los grandes interrogantes de la vida. ¿Sí ven? Desarrollaron un pensamiento especulativo acerca de los grandes interrogantes de la vida. La filosofía griega clásica se resume en tres nombres fundamentales: Sócrates, Platón y Aristóteles, verdaderos pilares de la filosofía. Mira lo que sigue a continuación. Han alimentado las más diversas corrientes y teorías a lo largo de los siglos y Claro. lo siguen haciendo. Estamos Es lo diciendo. que acaba de decir Entonces, Margarita. para sí, todo, tiene para mucho todo. sentido. Bueno. Ah, Pero escuchen bien, que era formas de ellos ver La vida. la Claro. vida, era una parte personal que se lanzó al mundo, no era algo que fuera tan investigado. No, era su pensamiento. Fue porque algo- ahí dice pensamiento Es que- especulativo Especulativo. sobre los grandes interrogantes Porque de la vida. sí, Se les cayó la Muy manzana, pensado. sí, se les cayó la hoja, se les cayó cualquier cosa y ahí Entonces, empezaron a entonces hacer, empezaban a hacer su, a evolucionar Sí, ese porque si Ah, ustedes se ponen a pensamiento. leer Aristóteles, todos Lo explico. El culto al sol, ¿se acuerdan cuando hicimos el viaje histórico bíblico que estábamos con los descendientes de Noé
que tuvo 3 hijos, una línea Sí. corruptible y una línea incorruptible. En la línea corruptible, que era Cam, como unas generaciones, 7 u 8 generaciones más adelante, aparece un personaje siniestro, Nimrod, que se le conoce al día de hoy como el padre del paganismo. Ese señor, ¿qué era lo que hacía? Incitaba la adoración al sol. Y claro, después, y por eso él construyó, él fue el artífice de la Torre de Babel, y entonces, claro, él quería ser más que Dios. Dios confunde las lenguas y se dispersa ese poco de gente por muchos lados, llevando ¿qué creencia? El culto al sol. Por eso será que en tantas culturas, pirámides y cositas, que no sé qué, con dirección al sol, desde esas épocas. Entonces era muy lógico lo que está diciendo Elizabeth, que los egipcios tuvieran creencias en el sol. De hecho, las pirámides, todo eso es para darle honra al sol. Entonces, el Imperio Romano, por supuesto. Los Por obeliscos supuesto. también. Los es parte de eso, obeliscos, sí. todo eso tiene que ver. Ya se Entonces, habla de habían- Roma, porque habían esa- estas como la tres- pirámide que se hizo ahí en el Estás en En, donde. en la Francia. Ah, no. Francia, El museo. El museo, sí. Todo eso es por esa influencia. Entonces, Todo eso es por esa influencia. estaba sí. filosofía griega, el legado de todos esos grandes pensadores, estaba el Imperio Romano, que el culto oficial del Imperio Romano era al sol, y también, por supuesto, estaban las personas y los escritos, ya Los para escritos. los escritos, Ya para para yo ese digo las momento. personas, pues los que creían en los escritos escritos del Nuevo los que Testamento. empezaron a escribir los Ya, Nuevos ya Testamentos. estaban para esa época consolidados los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, la suma de esto, con esto, ¿qué da resultado? Un chicharrón. Una locura. Una locura llamada ¿cómo? Llamada, Nuevo Testamento, la Biblia. No, llamada, como ella dice en este momento, Ah, cristianos sí. romanos. Cristianismo. Cristianismo. De ahí Llamado sale el cristianismo. cristianismo. El cristianismo, y yo que lo he hablado con mi amigo agnóstico, Sí. qué día, andando por unas librerías de Chapinero, entonces me decía, claro, pues es que el cristianismo tiene pura influencia Romano. filosofía griega y temas de Roma, del Imperio Romano. ¿Y por qué entonces el cristianismo tendría que menciona a María, que menciona a Jesús, que menciona a Pablo? Porque están los escritos del Nuevo Testamento. Porque están en los escritos perfectos. Entonces sí, aquí señora. la diferencia con este grupo y con este grupo es que es una creencia totalmente depurada de Esas de filosofías. creencias paganas, de creencias ajenas, externas, ¿no? De eso inclusive ya advertía el apóstol Pablo. Vamos a leerlo, vamos al libro de Colosenses Yo soy una pagana. 2:8. Seguiré siendo pagana hasta que me muera. ¿Colosenses qué? ¿Por qué? Porque Colosenses yo 2:8. soy cristiana romana. Colosenses Sí. 2:8. ¿Dónde está eso? Ah, Para adelantico por aquí, Cerrando Filipenses. Filipenses. un libro más adelante. ¿Qué? De- Para acá, para acá, para acá. ¿Qué vamos a leer? Pero Colosenses. Colosenses. Colosenses que 2:8. Colosenses 2:8. Aquí está. Uy, y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo Y no según el Mesías. El Mesías. Según Cristo. Mirad que nadie Y- os engañe. Sí, Ahí es dice que según el nombre Cristo. correcto Ah, es sí. el Mesías. ¿Qué es lo que pasa con la palabra Cristo? La palabra Dice, Cristo. mirad que nadie Lea. os engañe por medio de filosofías y Cristo es huecas Jesús crucificado. sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los Por eso. Mire, rudimentos del mundo y no. En hebreo la palabra ungido es Mashiach, que nosotros decimos siempre con esa transliteración, que no es la idea. La palabra Mesías, en hebreo es Mashiach. Mashiach, que significa ungido. Y Cristo es en griego, que significa ungido. No es el nombre propio. El nombre original único del Mesías, ¿cuál es? Jesús. Pero la transliteración, Josué. ya nos acostumbramos y no hay problema, lo vamos a Josué. decir Jesús. Yeshua, ese es el Yeshua. nombre, es una palabra hebrea. Y ya ven, ¿Qué significa? Yahvé Dios. yo creo que expliqué eso. Yud, Hei, Bab, Hei.
Yud, Hei, Vav, Hei. Yo soy el que soy en hebreo, pero el hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿qué hicieron? Le metieron vocales y entonces por eso terminamos diciendo Jehová, Yahvé, Yahweh. Todo eso. ¿Qué pasa con los judíos? Ni siquiera nombran el nombre de Dios así, porque para no de pronto Para no tomarlo en vano. respetarlo. Sí, entonces ellos dicen algo así como Hashem. Es muy común oírlos a ellos, yo a veces también lo uso. Hashem, que es el nombre. No dicen el nombre, ya se sabe cuál Ya es el saben nombre. qué nombre, ya se sabe de qué nombre se está Ha hablando. es un artículo, por decir, Shem significa nombre. Y no se va a referir a nadie más, en vez de decir. Bueno, cerramos paréntesis, ¿cierto? Sí. ¿Está golpeando estas? No, No. ¿No? no, Yo oí. no creo. Bueno, entonces el sincretismo dio como resultado, por eso yo les estaba diciendo, se empieza a formar como una nueva creencia, pero tiene elementos de la filosofía griega, del Imperio Romano Y y después de los escritos del Nuevo Testamento, que los compilaron ya para esa época, y sí que hubo manipulación de esos escritos. Por eso es que en el Antiguo Testamento no está la palabra iglesia, en el Nuevo sí, en el Antiguo Testamento no está San Isaías, San Jeremías, pero en el Nuevo sí metieron ese A los San, santos. ¿sí? De San. ¿Y los santos quiénes son? Los que se apartan solamente a obedecer mandamientos. Eso es santo, es apartado, apartado de que diferenciado, distinguido, que no anda Diferente. mezclado con, Diferente. con los Uy. paganos. Dios mío.